A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Hace cerca de una hora he tenido la audacia de deslizarme entre un grupo de individuos de la tripulación. No se han dado cuenta de mi presencia, y aunque me encuentro en medio de ellos, ninguno parece tener el menor sentido de mi estancia a su lado. Como el que por primera vez vi en la cala, todos presentaban el aspecto de hombres viejísimos. Sus rodillas temblaban, débiles. La decrepitud había encorvado sus espaldas. La rugosa piel temblaba con el viento. Sus voces eran cascadas y opacas. Los ojos destilaban las brillantes lágrimas seniles y parecían huir con la tempestad sus grises cabellos. En torno suyo, por cualquier parte de la cubierta, se encuentran esparcidos instrumentos matemáticos de formas antiquísimas y de empleo desusado. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras, donde esta noche nos reencontramos con este comandante llamado Edgar Allan Poe, junto con mis amigos, como es habitual, Omar Sarraz, en orden en el que los veo. Buenas noches. Buenas noches, querido amigo. Buenas noches a todos. Antonella Esteves, buenas noches. Buenas noches, queridos. Buenas noches, que lleguen hasta Valencia y más allá. Compañero Alberto Mayol. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Oye, Nosotros llevamos estamos todos una... medio cansados, pero aquí estamos. Sí. No esperen demasiada conga este programa. Este es el momento para abandonarnos. Pero si a pesar de todo se quieren quedar, haremos lo que podamos, ¿no? Estamos con el Edgar, pues. Sí, no. Estamos con el Edgar. Con el Edgar Allan. Él nos va a levantar. El Edgar. Oye, decir que llevamos una sucesión de siglos XIX, habíamos partido con los rusos, ahora nos cambiamos a Edgar Allan Poe, estadounidense, y quiero decir solamente en la introducción que cuando uno vuelve a ciertos autores que uno sabe que son súper importantes, porque lo que hemos hecho en las últimas semanas, así casi como por casualidad, ha sido no irnos por las ramas de la historia de la literatura, sino por el tronco, ¿no? O por los troncos. Y claro, volver a leer a Poe es volver a darse cuenta de su genialidad, de su increíble imaginación. Se habla mucho de esos mundos que él construye, de esas relaciones que él construye. Se habla un poco menos, y por eso lo quiero mencionar también, de cómo se nota su juventud de poeta, porque tiene también una manera muy lírica en las formas de entrarle. Elegimos para este libro, o sea, para este programa, 5 cuentos, de los cuales el párrafo del que leí corresponde al primero y el único que es de su época de juventud, que es el manuscrito Hallado en una botella. Todos los demás son ya de su época de la vejez, de hecho en algunos casos cuentos bastante próximos a su muerte y que describen un Poe completamente distinto. O sea, no es el Poe aventurero, idealista que uno entrevé en el manuscrito Hallado en una botella, sino un Poe ya triste, descreído, medio sádico, como ocurre en algunos de los cuentos que, coincidencia, transcurre en una catacumba, ¿no? Eso, en un sótano. Eso diría introductoriamente, porque no sé, como que podría decir mil cosas y qué vamos a decir. Igual me mataste con lo de la vejez, porque cachai que Poe se murió a los 40. Eso dije, eso. Tipo. Vejez para él. No, pero en el siglo XIX, 40 sí. era una cantidad respetable. No, sí, la esperanza de vida en Chile en la primera mitad del siglo era 36 años. Sí. Ahora, digamos que él podría haber
vivido más tiempo si no hubiera sido tan, digamos, melancólico, alcohólico y Todo con alcohólico. Melancólico. el melancólico de estos. O sea, yo creo que en su época también le hacían a otras cosas más psicodélicas, ¿no? Y yo pensaba ahora, hay dos cosas como que me gustaría decir introductoriamente. Bueno, primero que habíamos leído Narraciones Extraordinarias de Poe hace un tiempo atrás, pero elegimos los cuentos más famosos en ese programa que fue hace muchísimos años atrás. Luego si quieren los buscan, está ahí en nuestra colección en YouTube. Y ahí leímos El gato negro, El escarabajo de oro, El corazón del ator, Los crímenes de la calle La, Remorgue. O sea, es como que ahí leímos como los la casa cuentos más, Usher. La calle de la casa Asher también. Y claro, hoy día aquí el Patricio hizo una selección de otros cuentos que no son tan famosos, pero que sí son absolutamente relevantes, que son los que vamos a comentar ahora. Y quizás tienen en común estos cuentos, porque claro, algunos de ellos, de los anteriores, para muchos son como el antecedente del policial, eh, que tienen como esta estructura, ¿no? Y acá ya Pau está decantando por lo que conoceríamos como horror, pero también como ciencia ficción. Yo estaba revisando, estos cuentos son un poquito posteriores, la mayoría de ellos, a Frankenstein, que es de 1818. Y estos cuentos están escritos en los 20, en los 30, en 18, igual primera parte del siglo XIX. Y a mí, no sé, me llamó la atención en esta lectura, quizás por cosas que yo estoy pensando, el nivel de parecido a la ciencia ficción que hay. Porque hay varios de los cuentos que leímos en donde el narrador parte de un lugar muy científico. Eh, ¿Qué? No, Patricio no, López. no. Que quería decir brevemente los nombres de los cuentos para que quienes nos Dale. están viendo y escuchando sepan a qué nos vamos a referir. El manuscrito llevado en una botella, el retrato ovalado, también conocido en algunos libros como el retrato oval, el enterramiento prematuro, el caso del señor Valdemar y el barril del amontillado. Esos son. Hay un par de esos cuentos, como por ejemplo, la verdad, en el caso de Mr. Valdemar, que así lo tengo yo en mi traducción, que tienen como una búsqueda súper científica, ¿no? Y que están hechos desde la experimentación y está descrito como si esto fuera un experimento súper preciso, donde pasan cosas sobrenaturales. Y de hecho ahí también se usa la electricidad. Bueno, y en el caso de Enterrado Vivo, está escrito como una crónica periodística, antes de partir con el testimonio de quien narra, ¿no? Que sufre de esta enfermedad que de un momento a otro cae. ¿Cómo se llama? Lo dice, ya lo olvidé. Catalepsia. Catalepsia, Catalepsia. gracias, Omar. Entonces eso, también me llamó la atención que, claro, Poe hoy día es tan referido como el padre del horror, ¿no? Como la creación de atmósfera, que seguramente vamos a volver ahí, pero en esta pasa a mí me llamó mucho la atención que ese horror viene de algo que para mí es la base del horror, que es la tensión entre locura y racionalidad. Entonces todos los cuentos parten desde un lugar súper racional, y describiendo aquello que sucede, no todos, pero muchos de ellos parten de ese lugar suprarracional y tratando de contagiar a el lector o lectora desde esto que les cuento es verdad, no vayan a creer que yo estoy loco, pero estas cosas extraordinarias suceden, ¿no? Por ahí para partir. Sí, Bueno, yo quiero destacar diga Alberto. dos cosas. Eh, una es que yo no había leído el retrato ovalado y me hizo recordar una escena. Hace unos 15 años estaba yo en mi oficina en la Universidad de Chile y en realidad mi oficina no era mi oficina, era todo el equipo de investigación. Entonces llega uno de los investigadores jóvenes y dice, ya sé qué voy a hacer en la tesis. Y describe la tesis de lo que va a hacer. Entonces yo me doy vuelta así mirándolo extrañado y una persona que estaba ahí dice, pero eso es exactamente el argumento del último artículo del profe, dice esta otra persona. Entonces él dice, de ahí se me ocurrió, dijo.
Entonces, bueno, resulta que el retrato ovalado viene a ser una especie de anticipo del retrato de Dorian Gray. Sí, me Es, pareció. es igual. Sí, Igual, básicamente. sí. O sea, En lo 4 páginas. importante está, todo lo esencial está ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo que tiene que ver con esto también es que, y esto es más polémico, digamos, eh, yo lo he dicho en pocas partes, sobre todo porque no hay ocasión para decirlo, A ver. pero lo he dicho en pocas partes, pero en realidad, en la literatura norteamericana, desde Poe, o sea, antes de Poe, básicamente no hay nada, ¿no? Después de Poe, lo que vamos a encontrar, y voy a cometer imprudencias como dejar fuera a Melville, en fin, ¿ya? Prácticamente no hay nada después tampoco, hasta un siglo después. Eh, en rigor, bueno, ya a fines del 19, qué sé yo, uno podría vislumbrar alguna cosa, pero en general Whitman. lo que hace Poe es un medio, o Claro. sea, carece de escenario. Mm. Él es el autor y el escenario. Sí, Entonces, y además construye un concepto de, de misterio que incluye al mismo tiempo lo sobrenatural, lo científico y lo policial. Es una categoría que además no existe. O sea, esa categoría nunca fue repetida por nadie. Los que son policiales y juegan con el tema científico, pero no metiendo el tema sobrenatural de por medio. Entonces, es realmente un autor así, de verdad, increíble, increíble. sí, 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 Sí. sí. No, y Y además Antonella dijo, estos no son de los más famosos, ¿ah? Es como, ¿cachai? claro, No, no, Claro, cuando no, hay pero además, 64 cuentos famosos, claro, no, además es interesante. A mí me llamó mucho la atención esto de que varios de estos 5 cuentos, yo creo, el retrato oval, donde él llega a un castillo conducido por su sirviente estando herido, el barril de amontillado, que es esto donde empieza con una declaración sobre una venganza por mm, un daño que se le ha hecho al que cuenta la historia. El manuscrito encontrar una botella donde simplemente zarpa de un puerto de Java. Son inicios in media res. O sea, como diría un amigo, en la mitad de la vaca. Porque te ponen en la mitad de algo y el lector tiene que imaginarse todo lo demás. ¿Por qué estaba herido cuando está llegando al castillo? Esa venganza, ¿cuál fue el insulto que se le hizo? Entonces, en vez de contarte 200 páginas para llegar a contarte la historia, ya te insinúa todo un mundo previo que el lector pone, que el lector construye, y de ahí se va con 8, 10, 12 páginas y punto, y se acabó, maravilloso. Entonces, esa forma de armar en la historia, con esa forma de entregar dosificadamente la información, me pareció maravillosa. Y otra cosa interesante es que él publica de sus narraciones, publica 2 veces, 2 libros, 2 tomos, a los que él les había puesto cuentos de lo grotesco y arabesco, el primero y el segundo. Pero esto de narraciones extraordinarias viene cuando simplemente él muere en 1849 y en 1856 lo presenta en Francia, lo traduce en Francia, Baudelaire. Y Baudelaire pone el título Narraciones Extraordinarias, que es el que conocemos ahora, y donde empezó con esa presentación de Baudelaire a ser universalmente reconocido. Entonces, interesante también la influencia que obtuvo después en la poesía de los simbolistas, esta cosa también de Baudelaire, de las flores del mal, esto que está muy presente en Poe, de lo decadente, lo bello, la muerte, siempre, siempre el amor y la muerte, y lo bello y lo feo, todo muy mezclado, muy cerca, o sea, eh, como que una cosa no puede ir sin su revés.
Entonces, no, todos los cuentos entretenidísimo, interesantísimo, han pasado 2 siglos y siguen siéndolo, así que una maravilla. Pero me parece perfecto. Llegó el momento de ir a la música. ¿Quién quiere Antonella, yo creo que usted debería empezar. Sí. Tengo una canción. Encontré una canción sobre Edgar Allan Poe bailable. Puede ser. Ya. ¿Sí puede ser? De hecho, esta canción representó a Austria en Eurovisión, en el concurso este famoso de la Comunidad Europea, ¿cierto? Del año 2023. Es de un dúo de Tella y Salena y se llama Who the Hell is Edgar? Y sobre Edgar Allan Poe. Así que pueden ir a bailar. No dice nada sobre los antepasados de los futbolistas franceses, ¿no? Vamos, No vamos. sé. Oh my god, you're such a good writer. Oh, it's not me, it's Edgar. Who the hell is Edgar? There's a ghost in my body and he is a lyricist. It is Edgar Allan Poe and I think he can resist. Yeah, his brain is in my hand and it's moving really fast. Don't know how he possessed me, but I'm happy that he did. Cause this song is feeling special and he's gonna make me rich. Yeah, the words are spilling out. What the heck is this about? Oh, mi padre, there's a ghost in my body. Maybe I should call a doctor or an exorcist. Maybe someone out there knows what Shakespeare is so I can get a taste. Once you're happy, I was the A&R. Girl, call you nervous, so you're about to be a star. Who the hell is Edgar? Give me 2 years and your dinner will be free. Gas station champagne is on me. Edgar cannot pay rent for me. 0.000.0.003. At least it pays to be funny. Ugh. There's a ghost in my body. 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 Oh, mi padre, there's a ghost in my body. Who the hell is Edgar? Había soportado lo mejor que podía las 1000 injurias de Fortunato, pero cuando llegó al insulto, juré vengarme. Vosotros, que también conocéis mi carácter, no iréis a suponer, sin embargo, que exterioricé de un modo u otro mi propósito. A la postre acabaría por tomarme satisfacción, este era un punto definitivamente claro. Pero esa misma conclusión definitiva que había adoptado excluía toda idea de riesgo. No solo tenía yo que castigar, sino castigar con impunidad. Un agravio queda sin reparación cuando su justo castigo alcanza también al vengador. E igualmente queda sin reparar cuando el vengador deja de mostrarse como tal a quien le ha agraviado. Cierto día de carnaval al oscurecer encontré a mi amigo que se acercó a mí con la más afectuosa cordialidad, sin duda porque había bebido mucho. Mi hombre iba disfrazado, llevaba un traje ceñido y la cabeza cubierta con un sombrero cónico guarnecido de campanillas. Me alegré mucho de verle y creí que no acabaría nunca de estrecharle la mano. «Querido Fortunato», le dije, «el encuentro es oportuno. ¿Qué buen semblante tiene usted hoy? Digo que me alegro de verle porque he recibido una pipa de amontillado, o por lo menos de un vino que me dan como tal, y tengo mis dudas». «¿Una pipa de amontillado?», replicó mi amigo. «No es posible. ¿En medio del carnaval?». «Tengo dudas», repuse, «y he cometido la torpeza de pagar todo el valor sin consultar con usted antes.
No le he podido encontrar y he temido perder la ocasión de hacer la compra. ¿Amontillados?, clamó mi amigo. Repito que tengo mis dudas. ¿Sobre el amontillado? Sí, y quiero saber a qué atenerme. Respecto al amontillado, sí, hombre, y como sin duda le habrán hecho alguna invitación a usted, voy a buscar a Luchetti, pues si hay alguno inteligente seguramente será él. Luchetti me dirá. Luchetti es incapaz de distinguir entre el amontillado y el jerez. Y sin embargo hay imbéciles que sostienen que es tan inteligente como usted. Vaya, vamos, ¿a dónde? A su bodega. Muy bien. Vamos, esta Nunca más noche se le vio. viendo. Jamás, nunca se le volvió a ver a Fortunato. Pobre Montresor, Fortunato. por Dios. Sí. Pobre Oye, Fortunato. solo como dato referencial, Amontillado es un tipo de vino. Por lo que Como un Jerez. por lo que estuve averiguando, Alberto es de Andalucía. Pero este cuento transcurre en algún lugar de Italia, ¿no? Sí, en el carnaval. Todo Fortunato lo invita a tomar una Oigan, copita. tengan cuidado, aquí Sí. tenemos dos amigos que son muy aficionados a ser conocedores del vino, así que tengan cuidado con las venganzas, por favor, Antonella y Pato, que han tomado cursos, que son sommelier, tengan Mira, yo lo cuidado que cuando más le les tengo digan, miedo es a uy, los sótanos. ya No, no vaya al mira, sótano, no, excepto a Subterráneo de Clepsidra, ese es el único lugar donde yo podría ir. Pero el resto, no, es que a propósito del amontillado y de ese ya, final, ¿no? Porque termina este señor siendo encerrado en. ¿Cuál sería la palabra que también aparece en Corazón del Ator? Estoy mala con la vocabulario hoy día. sí, Termina siendo emparedado, emparedado. tapiado. No sándwich, Emparedado. emparedado. Oye, no sé si vieron, no sé si ustedes son aficionados a las series, pero hay un muy interesante director de horror que se llama Mike Flanagan, que tiene una serie de series, y son cada una miniseries, de más o menos 8 capítulos en Netflix, y hay una que está dedicada a Poe, que es la que salió el año pasado y que a mí de verdad me encantó. Se llama La caída de la casa Asher. Ah, Y lo que a ya. mí me encantó de la serie, a propósito, porque hay una escena de empoderamiento, es que, claro, hay una familia Asher, que es una familia que se ha hecho multimillonaria en el mundo de la farmacéutica. Y a medida que va pasando la serie, nosotros nos damos cuenta que este éxito que ellos han tenido estuvo basado en un trato con un ente oscuro. Y cuando llega Ah, el momento de la serie, ese ente oscuro empieza a cobrarse de la vida de las familias. Y la serie está hermosamente hecha porque cita, no es que tomaron un cuento, no es que tomaron La caída de la casa Asher, que tiene versiones, tiene una versión preciosa del cine mudo, tiene una versión muy notable de la época de la Hammett con Vincent Price ahí, o sea, como tienen versiones, pero acá no es un cuento que adaptan a la serie, que ojo, Mike Flanagan ha hecho eso con otros cuentos como La maldición de Hill House, pero acá lo que hace es tomar distintos elementos de los cuentos extraordinarios de Poe, como El gato negro, como El escarabajo de oro, como el del amontillado, están los poemas también aparece el cuervo, y los va metiendo en el contexto de la narración. Es una ah, belleza, Me súper, gustó. se los Me gustó. recomiendo. De verdad, a mí me muy encantó, bien. me encantó. Está en Netflix y creo que son 8 capítulos, si Repita no el me nombre, equivoco. compañero. Repita el nombre para anotarlo aquí en mi La libreta caída de de la las casa cosas Asher, Ah, de así se Mike llama la. Flanagan. Perfecto. Y es solo una temporada, así que para la gente que es como yo y que dice, ah, no, pero no me voy a meter a ver Los Sopranos. No, esto es una temporada, si no me equivoco, son 8 capítulos. Ahora que estoy mirando cuántos capítulos son, 8 episodios. Y cada uno dura 1 hora el episodio. Son buenísimos. Y el Perfecto. otro dato pop que quería darles antes que tiene que ver con Chile, porque todo tiene que ver con Chile, siempre. Por Sí, supuesto. sí. Salió un poquito este libro, que se lo estoy mostrando ya que nos están viendo por YouTube, que se llama Monstruos y Dioses del Fin del Mundo, de el Pancho Ortega y Félix Vega. Félix es un gran, gran ilustrador y como saben, el Pancho Ortega es un muy interesante escritor y muy buen investigador de la mitología chilena. Y esta es una colección, es una especie de bestiario de monstruos de la mitología, pero también de la literatura. Por ejemplo, aquí aparece el Bobby de patas de perro, aparecen los monstruos de Donoso, entonces es muy interesante. Pero un dato que yo no sabía, la única novela de Poe se llama Las aventuras de Arthur Gordon Pym.
¿cierto? Ajá. Que creo que deberíamos leer en algún momento. Y Sí. estas aventuras vienen de la experiencia de un señor que se llamaba Jeremiah Reynolds, que vino a Chile y que a partir de la historia de Jeremiah Reynolds es que cuando él vuelve a Estados Unidos, a Boston, su compañero de pieza era ni más ni menos que Edgar Allan Poe. Se conocen allá, le cuenta esta historia, Poe escribe Arthur Gordon Pym, las aventuras de Arthur Gordon Pym, esa historia luego es tomada por Melville para escribir Moby Dick, e incluso dicen que Lovecraft, a quien leímos, Sí. se inspira en esas historias para construir toda la mitología alrededor de Cthulhu. Así que miren hasta dónde llegó Chilito. Bueno, pero Sí, es que el Moby Dick proviene de la Mocha Dick. sí, sí, sí. Entonces, efectivamente, es completamente chileno. Tienes toda la razón. Efectivamente, Chile está en todas partes, Eres- pero quiero decir que, por supuesto, en estas cosas eh, nos va a ganar Argentina. Entonces, voy a decir que, y el que más va a ganar siempre va a ser el mejor de todos, y es que en Edgar Allan Poe uno además encuentra como una de las raíces, ¿ya? de Borges, porque los cuentos de Poe son muy borgianos en ritmo, en las sofisticaciones intelectuales, pero también en la sencillez, porque la verdad es que los cuentos de Borges son como altisonantes y qué sé yo, y preocupadamente cultos, en fin, pero al mismo tiempo en realidad son sencillos, tienen soluciones sorprendentes, pero que bajo cierta perspectiva serían un poco mecánicas, digamos. Mm. Y lo más interesante es que cumple perfectamente, y mi impresión es que un poco sale de ahí la teoría de Borges respecto a por qué él escribía cuentos y no escribía novelas. Él dice que en una novela estás obligado por un tema de tejido del texto. Bueno, el texto significa, la palabra texto significa tejido. Entonces, por un tema de articulación, estás obligado a contar historias no esenciales. Estás obligado a decir cosas que no son fundamentales para la historia. En cambio, en el cuento, tú tienes la posibilidad, obviamente puede ocurrir que no sea así, pero tienes la posibilidad de construir una historia donde todo en ella es esencial a la historia. Eh, y eso es muy claro en Poe. O sea, los cuentos son de una precisión quirúrgica, son increíbles en ese sentido de todo lo que está dentro del cuento es parte sustancial de la narración. Entonces es muy interesante. Yo igual estoy en contra de esa teoría, ¿no? Pero eso es cosa de uno. Tú Claro, le pones porque, ahí nomás. o sea, yo digo No que Borges igual tengo. es el mejor de todos, pero estoy en contra porque yo No, considero que hacer una sinfonía es más difícil que hacer una sonata, y una sí. novela, por definición, es muy No, complicada claro. justamente porque tienes que jugar con cosas no esenciales. Sí, pues Sostenerla. sí, en la novela entra todo. O sea, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, como dijo Exacto, Carlitos exacto. Caselli. Acaba de salir un libro con ese Acaba de título. salir un libro con frases de futbolistas, como la de Tevez que dice, mientras mejor le va a uno, más se hamburguesa. Así Efectivamente, que, nos hamburguesamos. En este programa estamos todos bastante hamburguesados. Hay que sí, reconocerlo. Mientras mejor, Oye, más hamburguesa, es verdad, es verdad, es Es verdad. real. Carlitos no dijo sé si en usted. este rato se habían ido por otro lado, pero yo simplemente quería complementar que no solamente Borges, porque otro que tenía una fascinación muy especial por Poe a propósito de Argentina era Cortázar. No sé si se acuerdan que Oye, hace algunos programas hablábamos de que a los escritores argentinos parecía dárseles con más facilidad el cuento, así como a los chilenos la poesía. sí, Y a tal punto que Cortázar fue traductor de Poe, y se declaraba un admirador así furibundo, fanático. No vamos a hacer aquí comparaciones entre Borges y Cortázar, pero ahí hay dos portentos del cuento sí. argentino que se declaran herederos del mismo sujeto, ¿no? El Sí. Edgar. Oye, pero y a propósito de la presencia de Chile que lo destacaba Antonella en la literatura del siglo XIX, que es muy recurrente, El faro del fin del mundo, infinidad de cosas. Horror.
digamos. Nosotros aportamos con horror a la literatura. Sí. Poesía Hay un también, libro pero con horror. sí, muy interesante, muy bonito de Telier y Armando Roa que se llama La Invención de Chile, donde habla de todos los textos donde aparece Chile, donde están todos estos narradores y muchos otros más. Entonces Chile está más inventado que habitado, digamos, en muchas formas. Y luego yo, cuando leí el manuscrito de Encontrar una botella, no pude evitar pensar, como dice Antonella, en las montañas de la locura, esta cosa de que la Antártica fuera tan amenazante, tan tremenda, con acantilados gigantescos, montañas de hielo, todo así como monstruoso. Y, y también, bueno, y el caso del señor Valdemar es interesantísimo también porque muestra a qué punto llega el idealismo de Poe, que si tú estás hipnotizado, no mueres simplemente. O sea, ese experimento de que mientras estás hipnotizado no puedes morir. O sea, es como que para morir la mente tiene que irse de alguna forma. Entonces, bueno, voy a decir algo un poco chocante, pero no pude evitar pensar, después de leer ese cuento, en Parra, que yo durante mucho tiempo pensé que Nicanor Parra iba, cuando le dieran el Nobel, íbamos a descubrir que estaba hace 10 años muerto. O sea, yo creía que seguía vivo solo porque tenía que ganar el Nobel. Entonces, bueno, y así. Bueno, ha llegado el momento de la música otra vez. Ha llegado el momento de la ¿Quién música otra quiere? vez. El Alberto había mandado canciones. Yo mandé, yo El mandé, Alberto. El Albertío. eh, yo Sí, mandé, justamente pensando en esta lógica, mi razonamiento fue, están tan bien recortados los cuentos de Poe que pensé en Guillermo, en la navaja de Guillermo de Ockham, ¿ya? ¿ya? Y entonces me hizo recordar una obra de Prokofiev que se llama La danza de los cuchillos, ¿ya? Así que la pongo a disposición porque además suena increíble y para un sábado en la noche de terror y misterio e intensidad erótica y tanática, está perfecto. Qué Oh, lindo. mi Dios. Oh, mi Dios. Muy bien.
El caso es que experimenté tormentos completamente iguales a los que hubiera sufrido si me hubiesen sepultado realmente. Fueron horribles, atroces, imposibles de describir. Pero, como no hay mal que por bien no venga, el mismo exceso de impresión me produjo un resultado saludable. Mi alma se vigorizó, me acostumbré a salir, me entregué a ejercicios violentos, respiré el aire libre, arrojé al fuego mis libros de medicina y el tratado de Buchan. Dejé de leer las sepulcrales noches de Young, a quien debería designarse con el remoquete de poeta zapamuertos, y evité con la mayor energía y voluntad toda clase de narraciones como esta, que me produjeran sueños sombríos. Desde entonces no volví a tener aquellos terrores fúnebres y desaparecieron mis ataques de catalepsia, que sin duda debían ser el efecto y no la causa de aquellos sustos. Ocurre a veces, y hasta examinándolo con el frío escapelo de la razón, puede parecer un infierno el mundo de nuestra triste humanidad. Porque la imaginación del hombre no es un mago que pueda impunemente explorar los lugares más recónditos. La tenebrosa región de horrores que he descrito no es fantástica, pero es muy peligroso evocarla, porque semejándose mucho a los demonios que acompañaron a Afrasiab cuando bajó al Oxus, devoran al que los despierta. Así Extraordinario. termina este cuentecito enterrado vivo, aunque el pato tiene otro nombre para este cuento, El enterrado vivo, enterramiento prematuro. el Sí, enterramiento prematuro. En mi traducción de estas narraciones extraordinarias, se llama así, y como yo decía al principio, es bien raro este cuento, y una de las cosas que no hemos dicho, que parece que le dijimos la otra vez cuando hablamos de Poe, es también el cambio de tono que puede tener en sus cuentos, ¿no? Porque hay algunos cuentos que son derechamente, como dijo Alomar al principio, que parten por la mitad del cuento, como el amortillado, y que tienen como el tonel del amortillado, que tienen como ya está, parten diciéndote yo me voy a vengar. Entonces como que tienen una cosa construida de misterio y crueldad, uno podría decir, ¿no? Hay otros cuentos de Poe que hemos leído que son derechamente policiales. Hay otros cuentos que buscan tener este espacio de lo fantástico, en donde hay algo que está sucediendo dentro del mundo cotidiano que conocemos y que resulta ser sobrenatural. Y a mí me llamó mucho la atención porque me acordé que Poe se dedicó mucho al periodismo. Fue editor de medios, escribía periodismo, además de escribir poesía y escribir estos cuentos extraordinarios. Y aquí le aparece su beta periodística, pone este cuento en particular porque este texto empieza relatando distintas experiencias que se tienen y que han sido documentadas de gente que ha sido enterrada viva. Y cuenta, bueno, se supo de esta señora a la que le pasó esto, se supo de este otro y no sé qué, y cuando va en la mitad de la narración te dice, bueno, yo lo conozco personalmente porque sufrió catalepsia y a mí me ha pasado esto. Y yo pensaba también en la ciencia de la época, ¿no? Estamos hablando, o sea, es como, y él dice, y estos son los que sabemos, podemos relatar, pero ¿cuánta gente efectivamente no ha sido enterrada viva y nunca nos enteramos porque ya se murió? O sea, como que lo enterraron claro. vivo y cuando despertaron ya estaban ahí. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo encuentro que ese es uno de los mayores terrores fantasiosos que uno puede tener. O sea, es No, yo como lo he tenido y lo encuentro terrible. Así, cuando chico pensaba mucho en eso, que si un día me moría y no me moría y despertaba así como dentro de un cajón. Pero además hay que ponerse en el lugar de cómo era en esa época donde, como tú decías, Anto, la ciencia estaba mucho menos desarrollada, ¿no? Y yo creo que ahí se vislumbra una suerte de interés de Poe por estos conocimientos que en ese momento estaban en pleno desarrollo, ¿no? O sea, con los avances que tiene la medicina hoy día, yo creo que ese miedo a resucitar dentro de un cajón está en buena parte disipado, pero eso hermana mucho este cuento con el del señor Valdemar, ¿no? Porque ahí también hacen este experimento al final de la vida de Valdemar, que mediante un procedimiento que no me acuerdo tampoco cómo se llama, pero es parecido a la hipnosis. Bueno, es como ver los límites de la ciencia en ese momento. Pero además, a propósito de la narración, eh, yo creo que este cuento efectivamente lo distingue una narración súper realista al punto tal de que podría parecer perfectamente una crónica, ¿no? Como una crónica del New Yorker. Y además, digo yo, esto lo digo especulativamente sin tener conocimiento, pero era una época, en especial en Estados Unidos, si ustedes se acuerdan de la biografía de Whitman, era parecido, donde
no necesariamente los escritores publicaban libros, sino que concursaban postulando a concursos de cuentos, por ejemplo, ganaban el cuento y el premio por haber ganado el concurso de cuentos era que te lo publicaran, ¿no? Entonces también era una época donde lo que hoy día conocemos como los diarios o como las revistas eran espacios naturales de publicación de obras literarias de menor tamaño, ¿no? Como por ejemplo estos cuentos de Poe. Puede ser que eso también induzca a que en algunos casos se busque una narrativa que parezca más parecida a la de la crónica periodística. Ahora, lo que sí tengo entendido en este caso es que a tal punto parece realista que hubo algunas situaciones en las cuales algunas personas dijeron, pero esto es parecido a lo que me pasó a mí, o yo tengo un reporte de lo que pasó acá, que es más o menos la lógica que reproduce el cuento, ¿no? O sea, antes de llegar al caso del protagonista del cuento, cuenta varias historias previas, ¿no? Entonces esto le da además un nivel como de investigación realista al cuento que es bien notable. Pero ¿Estamos? les quiero decir que estamos en el tercer bloque, si me permiten. Te permitimos. Yo, querido auditor, auditora, le quiero preguntar a usted, ¿siente usted que está despierta o está dormida? O digámoslo de manera más brutal, ¿vive usted la desesperación? ¿Vive el horror? ¿Una bala pasó por su oreja? ¿Cree usted que existe Tartaria? ¿Un iraní amenazó con una bomba en Buenos Aires y usted justo está allí? O quizás está usted ahora escuchándonos mientras está enterrado vivo. Puede ocurrir. O quizás pasó el mayor terror de las últimas semanas, que era tener que enfrentar a Argentina en la Copa América. O a los árbitros, ¿no? O tal vez está leyendo ahora sobre héroes y tumbas. En cualquiera de los casos, usted está envuelto en misterio, en inquietud, y la inquietud solo se puede saciar en un lugar. Ese lugar queda en José Pedro Alessandri 94, se llama Librería Clepsidra, y en ese lugar, justo a la salida del Metro Chile España, exactamente a la salida, justo en la esquina entre de Macul con Irarrázaval, allí usted encuentra la librería que está en el corazón de Ñuñoa. Una librería que Borges no sabe cuántos años tiene, por eso les digo todo. Borges no sabe si tiene 100, si tiene 200 años, si quizás nunca ha dejado de existir, no lo sabe. En el Lo que sí multiverso. sabemos es que Omar Sarrás está allí, ahí está el inframundo, Omar Sarrás ahí III. está Sarrás III, Sarrás Sí. III, eh, Sí. que viene que trae los libros, además, originalmente el abuelo, desde Medio Oriente, desde Sí. Medio Oriente. ¿Ya? Y entonces, en ese lugar usted puede encontrar los mejores libros, y si no quiere ir presencialmente porque le atemoriza el fuerte peso de la historia, usted puede entrar a clepsidra.cl, comprar desde allí y recibir en su casa sin ningún problema en cualquier parte de Chile. Mm. Y si también puede ser, usted quiere divertirse, informarse, disfrutar de una librería activa, puede hacerlo también a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, propias de Librería Clepsidra. Así que todo alrededor de Librería Clepsidra, nada fuera de esos alrededores. ¿Ya? Sí. Allí, cada mañana, en Ñuñoa, el café con almendras es más sabroso. Sí. Oye, hay que agregar que el abuelo de Omar, que no es el viejo Don Omar, para que no haya confusiones, aquel que es llamado convencionalmente el viejo Don Omar es el papá de Omar, ya del abuelo solo existen referencias remotas, buena parte de sus contemporáneos, y que eran los que compraban esos primeros libros que traía de lugares exóticos, ya no están, ¿no? Bueno, cuentan que en su juventud el abuelo de Omar hizo algunos viajes en barco, por ejemplo, por la isla de Java, en busca de nuevas rutas para poder llegar con los libros a esta parte del mundo.
y se encontró con algunas situaciones así bien, bien extraordinarias. Lo Estuvo que con sí, Neruda, estuvo con Neruda en Java. estuvo con Neruda en Java, totalmente. Y ¿Y lo otro que es habrá sido él el anfitrión de Jeremiah Reynolds? ¿Que le Puede puede ser, ser, mostró el sur del puede ser, mundo? puede pero esto es ser. más polémico, porque en la isla de Java puede ser que haya sido que el momento gravoso, terrible, donde Neruda comete el delito que le quita la posibilidad de ser un nombre para el aeropuerto de Santiago, puede haber estado acompañado del abuelo. No, Sí. yo creo que no, porque Está. si hubiera estado acompañado por Omar el primero, hubiera detenido esa situación. Oye, tengo un Espérate, relato sobre compañera, solo para terminar, que decir que de lo que sí hay ciertos rumores, pero no se han confirmado todavía, es que en el sótano de Omar habría un barril de amontillado, pero eso habría que confirmarlo. Yo no lo vi, Sí. no terminé emparedada. No, Pero no. sí tengo un relato que quedó en nuestro programa anterior. Oh, Recuerden que estamos levantando relatos históricos del pasado y del futuro, fantasiosos, poéticos sobre Clepsidra. Y Jorge Galeas Maltés nos mandó uno que se los voy a leer. Dice, salí a caminar como cada mañana por el bosque con mi querida Cucú. Llegamos al sector donde recogíamos los piñones. Yo disfrutaba ese proceso de caminar entre las araucarias, recogiendo lo que ellas nos entregan generosas. Y tengo la fortuna de que mi Cucú sabe todo acerca de nuestra madre tierra. De pronto, encontré 4 piñones que estaban ubicados en una forma extraña, pero armónica. Uno de ellos tenía un tono más llamativo y decidí llamarle Antonella. A los otros 3 también les puse nombre. Al de más a la izquierda lo llamé Patricio y a los otros 2 los llamé Omar y Alberto. Los miré y no quise molestarlos ni afectarlos, pero los seguía mirando. Mi cucú estaba lejos, el tiempo pasaba y la única referencia a ese tiempo que transcurría era el agua del río. El río era mi reloj de agua, mi clepsidra. Recogí los 4 piñones y los tiré al río. Volví con mi cucú y me preguntó, ¿cómo estás? Su mirada denotaba que sabía todo lo que había pasado, así que no pude mentir. Le dije, los piñones no eran míos, eran del río, del reloj de agua. Ella me sonrió y me besó. Por eso supe que lo hice bien. Wow. Mira, oh, Un abrazo para Jorge Galeas gracias, Maltés y su relato. seguimos gracias. esperando sus relatos, sus recuerdos, sus anécdotas. Piñoncito, mi piñoncito. Sí, Tantas décadas acumuladas. ¿Ah? Ahí está, ustedes pueden dejar qué sus lindo. relatos vinculados para Clepsidra. Nosotros acá somos de la idea de que todo es real, lo imaginario también es real y pueden Sí, compartirlos con nosotros ahí en los comentarios de YouTube, de donde los estamos leyendo y nosotros los leemos. Yo de repente estamos haciendo el programa y yo me meto a saludar, así que eso, gracias por ser parte de esta De la, comunidad. de la capital mundial de la leche de almendras, que es Ñuñoa, nace esta librería que existía cuando solo había un tipo de leche, El sí, piñón. sí. Ni que se decir llamaba más. leche, ¿no? Claro. Leche. Bueno, ¿No? les quiero comentar que los caminos son muy inciertos. Alguien que escuchó el programa sobre Sabina, porque es un fanático de Sabina que andaba buscando cosas sobre Sabina, encontró el programa, empezó a escucharlo, entusiasmó a un amigo, fueron, compraron 2 libros de Modiano, de La hierba de las noches, para empezar a hacer un club de lectura con sus esposas. Entonces, imagínate lo que puede provocar Sabina llega a promocionar a la República de las Letras. Así que muchas gracias también. Son Muy extraños los bien. caminos. Oye, vamos a ir cerrando, palabras finales. Palabras finales. No, Sí, bueno, simplemente quedar paralizado. eh, ¿Hay enfermedad comparable al alcohol? Dijo Poe en algún momento. De ahí por algo murió, pero hay que decir que antes de morir escribió la primera novela propiamente aventuras, que es la que hablábamos, que es La aventura de Arthur Gordon Pym. Inventó el relato policial con el detective Auguste Dupin, La carta robada, Los asesinatos de la calle Morgue, estos cuentos de misterio y horror. Así que en menos de 40 años hizo cositas, hizo bastante. Hizo su aporte a la literatura Me, universal. me permito leer un fragmentito para cerrar mi participación, al menos. El barco y todo su contenido está impregnado por el espíritu de la vejez. Los tripulantes se deslizan de aquí para allá como fantasmas de siglos ya enterrados.
Sus miradas reflejan inquietud y ansiedad, y cuando el extraño resplandor de las linternas de combate ilumina sus dedos, siento lo que no he sentido nunca, pese a haber comerciado la vida entera en antigüedades y absorbido las sombras de columnas caídas en Baalbek, en Tadmor y en Persépolis, hasta que mi propia alma se convirtió en una ruina. Al mirar a mi alrededor me avergüenzan mis anteriores aprensiones. Si temblé ante la ráfaga que nos ha perseguido hasta ahora, ¿cómo no horrorizarme ante el asalto de viento y mar, para definir los cuales las palabras he tomado y según resultan triviales e ineficaces? En la vecindad inmediata del navío reina la negrura de la noche eterna y un caos de agua sin espuma, pero aproximadamente una legua a cada lado de nosotros alcanzan a verse, oscuramente y a intervalos, imponentes murallas de hielo que se alzan hacia el cielo desolado y que parecen las paredes del universo. Diablos. Diablos. Oigan, si es que no hay más canciones, podemos poner y rasguña las piedras. Cruel y apropiado. Ya, hay que decir. Buenas Sí, Oye, noches. pero- No, Ya, bueno, si queríamos un alma negra, lo hemos logrado. no, más almanero hubiera sido que hubiera elegía de Serrat. Ya. Buenas noches, familia. Cuídense, Ya. nos vemos la Buenas próxima noches. Un semana. abrazo. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas y siento las preguntas de tu voz. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Y si estoy cansado de gritarte, es que solo quiero despertarte. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbo hasta abrazarte y me sangran las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras hasta mí, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras hasta mí. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.